Vamos a ver un vídeo de un testimonio fascinante de la conversión de un ateo que ha estudiado en profundidad la resurrección de Jesús para poder desmontar el cristianismo. Quédate hasta el final porque además vamos a ver un vídeo de Gary Habermas, el mayor experto en la resurrección, que sintetiza en 6 puntos clave por qué Jesús resucitó de entre los muertos. Se viene un gran vídeo, no os interrumpo más. Vamos a verlo. Ateo podría recibir, dijo, me he convertido al cristianismo. Pensé, oh genial, ahora va a juzgarme, ahora va a intentar que no salga con mis amigos, ahora va a hacer que los niños piensen que hay algo malo conmigo, porque no creo en Dios. Pensé que veía problemas en el horizonte. Y los problemas llegaron porque ella se convierte en cristiana devota y yo soy ateo acérrimo. Estamos chocando y nunca habíamos hecho eso. Nos conocimos a los 14, nos casamos a los 19 y 20. Somos mejores amigos y por primera vez en nuestro matrimonio estamos en desacuerdo. Ella quiere ir a la iglesia. ¿Me voy a quedar en casa con los niños mientras tú vas a la iglesia? Tengo otras cosas que hacer. Recuerdo que dijo, me gustaría dar dinero a la iglesia. Dije, ¿por qué no tomas el dinero y lo tiras por el inodoro? Porque tendrá el mismo efecto. Eso era a lo que ella se enfrentaba. Pensé, tengo que arreglar mi matrimonio aquí. ¿Cómo hago eso? Bueno, espera un momento. Hay una manera fácil. Solo tengo que refutar el cristianismo. Fui a la Facultad de Derecho de Yale. Entiendo lo que es la evidencia. Me tomará un fin de semana largo y estoy seguro de que puedo encontrar fallos en el cristianismo. Y entonces pensé que podría refutarlo. Pasé 1 año y 9 meses usando mi formación en periodismo y legal, examinando datos históricos sobre la resurrección de Jesús. Porque incluso como ateo entendía todo. Todo depende de si Jesús resucitó o no. Porque Jesús hizo afirmaciones trascendentes, mesiánicas y divinas sobre sí mismo. Afirmó que era el Hijo de Dios. En un momento se levanta ante un grupo y dice, yo y el Padre somos uno. Y la palabra en griego ahí para uno no es masculina, es neutra, lo que significa que Jesús no decía, yo y el Padre somos la misma persona. Decía, yo y el Padre somos la misma cosa. Somos uno en naturaleza, somos uno en esencia. Y la audiencia lo entendió. Dijeron, oh, eres un hombre y afirmas ser Dios. Así que iban a matarlo por afirmar ser Dios. Bueno, afirmó ser Dios, pero ¿y qué? ¿Yo podría afirmar ser Dios? ¿Tú? Bueno, tal vez no tú. Cualquiera podría afirmar que es Dios. Pero si Jesús afirmó ser Dios, murió y luego resucitó, eso es buena evidencia de que dice la verdad. Así que incluso como ateo reconozco que este es el juego y si pudiera refutarlo estaría libre. Podría rescatarla de este culto y seguir con nuestra vida. Así que comencé a llamar a la gente, investigando la historia, verificando cosas y hoy en día es mucho más fácil. Hoy en día es muy fácil investigar estas cosas. Uno de los mayores académicos, probablemente el mayor en la resurrección, el doctor Gary Habermas, está escribiendo un conjunto de volúmenes. Cada volumen tiene como 800 páginas sobre la resurrección, refutando argumentos y presentando el caso. Así que hay mucho material ahora, si alguien quiere comprobarlo. Terminé escribiendo un libro llamado El caso de Cristo. Cuando hice el libro necesitaba rehacer entrevistas, porque no planeaba escribir un libro, no guardé notas. Esto era para mí, mi curiosidad. Como tú, tenía un montón de preguntas. Pero luego cuando escribí el libro, tuve que hacer entrevistas en profundidad, grabarlas, asegurarme de que fueran precisas. Y así es, el libro resume la evidencia. Así que antes mencionaste que había un pasaje, creo, dijiste Juan 1:12. Sí, Juan 1:12 dice que no basta con creer que Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia dice que los demonios creen que Jesús es Dios y tiemblan porque saben lo que eso implica para ellos. No basta con solo creerlo, tenemos que recibir este regalo gratuito de perdón y vida eterna, este regalo gratuito de la gracia de Dios. Y cuando hacemos eso, dice Juan 1:12, nos convertimos en hijos de Dios para siempre. Bueno, yo no creía y no lo hice, ¿sabes? Pensaba que eran cuentos de hadas, pensaba que era fantasía, pensaba que el cristianismo se basaba en ilusiones, mitología y leyenda. Eso es lo que pensaba, pero cuando comencé a investigar la resurrección,
Me quedé asombrado porque cuando era niño, no sé si tú tenías esto cuando eras niño, mis padres por Navidad me dieron este muñeco de boxeo. Tenía peso en la base, medía como 1 metro y estaba inflado, era un payaso, y lo golpeabas como un saco de boxeo. Y como tenía peso en la base, se caía cuando lo golpeabas, pero luego volvía a levantarse y lo golpeabas de nuevo. Era un juguete que tuve cuando era niño. Así es como me lo imaginaba. Pensaba que tenía un golpe definitivo. Pensaba que podía refutar el cristianismo, así que lo golpeaba con una objeción y volvía a levantarse. Hay una respuesta para eso. Caramba, ¿qué tal esto? Bang. Lo golpeaba de nuevo y volvía a levantarse. Hay una respuesta para eso. Así que me quedé asombrado porque no esperaba que hubiera ninguna validez histórica en el hecho de que Jesús murió en una cruz y resucitó. Pero puedo resumir rápidamente lo que encontré usando 4 palabras que comienzan con la letra E. Así la gente puede recordarlo. Porque recuerda que es Navidad. La razón por la que Jesús vino fue la Pascua, la resurrección. ¿Cómo sabemos que es verdad? 4 palabras que comienzan con la letra E, ejecución. Jesús estaba muerto después de ser crucificado. Pensé que tal vez sobrevivió y el aire fresco y húmedo de la tumba lo reanimó. Eso es lo que pensaba. No tenemos registro en ningún lugar de que alguien haya sobrevivido a una crucifixión romana completa en ningún lugar. No solo tenemos múltiples relatos en los documentos del Nuevo Testamento que nos dicen que Jesús estaba muerto después de ser crucificado. Tenemos 5 fuentes antiguas fuera de la Biblia que hablan de su muerte. ¿Cuáles son esas fuentes? Como Josefo, Tácito. Estos son historiadores tempranos. Meribar, Serapión, Luciano. Incluso el Talmud judío admite que Jesús fue ejecutado. Así que Jesús estaba claramente muerto. De hecho, escucha esto. El Journal of the American Medical Association, una revista médica secular, científica y revisada por pares, llevó a cabo una investigación sobre la muerte de Jesús. Y esta fue su conclusión. Cita, claramente el peso de la evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto incluso antes de que se infligiera la herida en su costado. Ese es el Journal of the American Medical Association. Podrías ir a un erudito ateo del Nuevo Testamento como Gerd Ludemann y él te dirá que la muerte de Jesús en la cruz por crucifixión es históricamente indiscutible. Ese es el ateo hablando. Así que la primera E es de ejecución. Jesús estaba muerto. La segunda E representa los informes tempranos de que resucitó de entre los muertos. En otras palabras, informes que no surgieron tras décadas de desarrollo legendario, sino que se remontan directamente a la cruz misma. En otras palabras, solía pensar como un escéptico, vale, tengo que admitir que Jesús estaba muerto. ¿Lo entiendes? Pero la resurrección es una leyenda. Y sabía que en el mundo antiguo se necesitaba tiempo para que una leyenda se desarrollara. ¿Sabes? El gran historiador Anne Sherwin White de Oxford dijo que el paso de 2 generaciones de tiempo no es suficiente para que una leyenda crezca y borre un núcleo sólido de verdad histórica. Así que sabía que se necesitaban unas pocas generaciones para que una leyenda se desarrollara. Bueno, lo que aprendí es que tenemos un informe de la resurrección de Jesús, incluyendo testigos oculares nombrados y grupos de testigos oculares que dijeron que murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Fue sepultado al 3er día. Resucitó de entre los muertos. Y estos testigos oculares, grupos de testigos oculares e individuos. Este informe ha sido fechado por los estudiosos a pocos meses de su muerte. ¿A pocos meses? Sí, vaya, eso es una primicia. Está en la Biblia, 1 Corintios 15, comenzando en el versículo 2. Ese es un fragmento que habla sobre la resurrección de Jesús. ¿Quién escribió 1 Corintios? Pablo. Pablo había sido alguien que no creía en Dios. Era un fariseo, no creía en Jesús. Perseguía a los cristianos, está en el camino a Damasco. ¡Bum! Tiene este encuentro con el Cristo resucitado. Se da cuenta de que Jesús es Dios y se convierte en el apóstol Pablo. 22 años después, escribe su carta a la iglesia en Corinto. Eso es lo que llamamos 1 Corintios en la Biblia. E incluye su informe sobre la resurrección. ¿De dónde obtuvo ese informe? Bueno, sabemos que fue 1 a 3 años después de la muerte de Jesús que tuvo esta experiencia con el Cristo resucitado y se convirtió en el apóstol Pablo. Inmediatamente fue a Damasco y se reunió con algunos apóstoles. Muchas personas creen que fue entonces cuando se le dio este informe sobre la resurrección. Algunas personas creen que fue unos años después. Un par de años después fue a Jerusalén y se reunió durante 15 días con 2 testigos oculares de la resurrección que fueron mencionados en ese informe, Pedro y Santiago. Y la palabra griega que Pablo usa para describir esa reunión es, esta es una reunión investigativa. Se están evaluando mutuamente. ¿Qué viste? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes con certeza? ¿Qué experimentaste?
Algunas personas creen que fue entonces cuando se le dio este informe por 2 personas nombradas en el informe. Pero de cualquier manera significa que dentro de 1 a 6 años después de la muerte de Jesús, este credo, este informe ya existe. Y por lo tanto, las creencias que componen este informe se remontan incluso antes prácticamente a la cruz. Así que no hay un gran lapso de tiempo entre la muerte de Jesús y el posterior desarrollo de una leyenda de que resucitó de entre los muertos. Tenemos una primicia y probablemente el mayor historiador del primer siglo es el Dr. James D.G. Dunn del Reino Unido. Analizó este informe que viene en forma de un credo de la iglesia más temprana con testigos oculares de la resurrección. Lo analizó históricamente y aquí fue su conclusión. Dice, podemos estar completamente seguros de que este informe fue escrito originalmente a pocos meses de la muerte de Jesús. A pocos meses. Eso es una primicia de la historia antigua, demasiado rápido para ser una leyenda que se desarrolló a lo largo de las generaciones. Bien, como habéis escuchado durante el vídeo, se nombra a Gary Habermas, del cual estamos a punto de ver un pequeño vídeo explicando los 6 puntos clave sobre los que se sustenta su poderoso argumento a favor de la resurrección. Vamos a verlo. Entonces, ¿cuál es tu discurso de 5 minutos sobre la evidencia a favor de la resurrección? Estos son hechos históricos, y en esto te especializas. Comienzo con lo que llamo un argumento de hechos mínimos. Es una especie de fiabilidad, uno de los argumentos de fiabilidad, pero donde la mayoría de los argumentos de fiabilidad son de arriba hacia abajo. Si el libro es fiable, es como un paraguas. Todo lo que está debajo se mantiene seco. Si el libro es generalmente verdadero, lo que se informa bajo él es preciso. El mío es de abajo hacia arriba, y en lugar de un paraguas, sugeriría un ejemplo de un muro de ladrillos con hechos individuales, siendo ladrillos que juntamos para construir un caso desde abajo. Y he usado entre 3 y 7 a lo largo de los años. Últimamente he estado usando 6, y diría que Jesús murió por crucifixión. Sus discípulos tuvieron experiencias que creyeron eran apariciones de Jesús resucitado debido a su creencia de que había resucitado. Es el evento que ha revolucionado el mundo religiosamente. De hecho, un libro reciente sobre judíos no creyentes y la resurrección incluso reconocen, sin ser cristianos, que el cristianismo es una religión de resurrección. Fue la resurrección la que impulsó la religión para impulsar las enseñanzas, incluso hasta el punto de estar dispuestos a morir. Y tenemos fuentes del primer siglo para posiblemente los 3 nombres más grandes del cristianismo. 4 muy importantes fue proclamado muy temprano. Y hoy los críticos, la posición de consenso es que puedes rastrear la predicación de la resurrección inmediatamente después de la cruz. De hecho, la forma en que a menudo se dice, por ejemplo, Bart Ehrman, es que cuando Pablo dijo sí a Jesús en el camino a Damasco, ya había un cuerpo de datos llamados los primeros credos, que luego se escriben en el Nuevo Testamento. Pero ya se estaban difundiendo. Cuando Pablo dijo sí, ya existían estos credos importantes, de los cuales alrededor del 80% están en la deidad, muerte, resurrección de Jesús, porque ese es un mensaje principal. Ya existían. Así que cuando Pablo no inventó el cristianismo, la razón principal cuando llegó a Cristo, el mensaje que más odiaba. Ya tenemos datos de ese periodo de 2 años antes de Pablo. Y luego, los 2 últimos serían individuos, Santiago, el hermano de Jesús, y Pablo. Ambos se convierten en cristianos porque creyeron que tuvieron experiencias que eran apariciones de Jesús resucitado. Esos son los 6 que usaría, y hasta donde sé, he tenido diálogos con ateos, agnósticos, académicos, especialistas, y no disputan ninguno de esos. Entonces, ¿cómo responden a esto que tienes estos hechos y los estableces históricamente y dices que la mejor explicación de estos hechos es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Y existen estos intentos naturalistas de explicar estos hechos. ¿Cuál es el mejor a tu conocimiento y por qué crees que falla? Alguien me preguntó eso ayer y hice el punto. Esperarías que dijera esto, pero hace años te habría dicho el que pensé que era la respuesta más difícil. Hoy diría que no solo no hay buenas teorías que realmente puedas tomar y llevar al banco, por así decirlo. Si eres naturalista, realmente podrías encargarte de la resurrección con esto. Pero los críticos generalmente han dejado de apoyar estas teorías. Hice un artículo hace algunos años donde argumenté que menos del 25% de los críticos en los últimos 25 años, alrededor de menos del 25%, usan las teorías naturalistas ya. Usualmente dirán algo como esto: sí, los hechos son buenos. No estoy de acuerdo. Tu idea es la única manera de ir.
Pero sabes, tienes un caso de evidencia y si los presionas un poco y dices, bueno, ¿qué te impide creer esto tú mismo? Hume. Bueno, Hume, pero creo que generalmente dirán, simplemente no quiero creer realmente, y dirán que los milagros no ocurren y que saben que estás listo. A menudo no quieren enfrentarte. Otro comentario es, sí, pero tienes un problema con tu teoría. ¿Cuál es? Bueno, tienes algunos datos para tu teoría y no estoy exactamente seguro de dónde iría para refutarlo, pero me estás pidiendo. Implícito en tu argumento es que me estás pidiendo que crea en la Tierra Media, Narnia, o si quieres un ejemplo secular, Oz. Me estás pidiendo que crea en eso. Y no hay un mundo así. ¿Cómo lo sabes? Bueno, no hay, sabes, mira, todo lo que sabemos de la ciencia empírica, no hay un universo último. Y cuando hablo con una persona así, siempre digo, tiempo fuera. Hablemos de experiencias cercanas a la muerte. Y porque la evidencia ha estado llegando tan bien en un libro reciente, hasta 30 millones de personas en América del Norte, Inglaterra y Europa han afirmado tener experiencias cercanas a la muerte. Así que podría decir, oye, digamos que el número se ha inflado demasiado y solo hay 20 millones. De alguna manera, son 20 millones de personas que han estado en Narnia, si lo quieres ver así. Así que no me digas que no hay evidencia empírica para esto y dirán, sí, esas son solo experiencias, no tienes datos. Bueno, no me digas eso a mí. Acabo de presentar un artículo ayer. Conozco 300 casos de SM evidenciados donde lo reportado se verifica empíricamente, así que si no puedes refutarlo. Y es casi imposible refutar las SM si no puedes refutarlas. Y tienes esta realidad alternativa, ¿en qué categoría? En la categoría de vida después de la muerte. Oh, ¿así que puede haber una vida después de la muerte? Bueno, no lo pensaba hasta hoy, pero sí, supongo que tal vez la haya. Vale, ahora podemos hablar de la resurrección. Mira, porque he abierto la puerta para hablar de esta realidad alternativa que puede durar para siempre y ya no puedes decir más. Sí, pero me estás pidiendo que crea en Oz, porque diría que claro que sí, y tengo datos para Oz. Antes de nada, aquí habla brevemente sobre las experiencias cercanas a la muerte. Si te interesa, podría hacer un vídeo al respecto. Déjame en los comentarios si te gustaría verlo. Ahora sí, los vídeos me han encantado. Creo que resumen muy bien los principales puntos por los que la evidencia es fiable a favor de la resurrección de Jesús. Para que se entienda mejor y podáis utilizarlo como argumentos, he hecho el siguiente esquema. Podéis sacarle captura y estudiarlo más a fondo. El argumento de los hechos mínimos sostiene que Jesús murió por crucifixión, un hecho ampliamente aceptado por los historiadores, tanto creyentes como no creyentes. Poco después, sus discípulos afirmaron haber tenido experiencias y apariciones de Jesús resucitado, lo que transformó sus vidas por completo, llevándolos a difundir su mensaje, incluso llegar a morir por defenderlo. Posteriormente, hubo una gran difusión del mensaje que impulsó el cristianismo por todo el mundo, teniendo un impacto religioso enorme que cambió la historia para siempre. Eso sí, que el cristianismo creciera no implica que la resurrección no sea un mito inventado posteriormente. Por eso también es importante saber que tenemos documentada la anunciación temprana de la resurrección, casi inmediatamente después de la muerte de Jesús. Por último, los testimonios de conversiones tras haber visto a Jesús resucitado, como los de Santiago o Pablo, han sido un gran punto a favor en la afirmación de la resurrección, sobre todo en el caso de Pablo. Él era un fariseo, conocido por perseguir brutalmente a los cristianos durante un largo tiempo. Su conversión es un gran hito. Espero que te hayan quedado claros estos conceptos y que a partir de ahora podamos defender la resurrección con evidencia sólida y clara. Deseo que te haya gustado este vídeo. Si quieres ver más vídeos sobre el tema, te dejo en la descripción una lista de todos ellos. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo.